2 libras de aire considerado como gas ideal. Primer dato que me da, una masa, ¿no? Vamos a anotar los datos correspondientes. Ahí tengo la masa que es de 2 libras de aire. Ya, ¿qué más me dice? Considerado como gas ideal. Desarrolla un ciclo de Carnot. Ahí tenemos el ciclo ya más o menos previamente. Entre 570 grados Fahrenheit. Hasta ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Perdón, tal vez por el error ortográfico. 570 grados Fahrenheit. Acá tenemos el punto de inicio 1. Y acá tenemos el punto de inicio 2. Correspondiente, ahí tenemos la temperatura de, diremos una temperatura añadida o a la fuente de calor. Pero el tema es que va a ser una temperatura T sub A, que va a ser de 500 grados Fahrenheit. Seguidamente me da la temperatura de T sub R, voy a colocarlo, en este caso va a ser de 70 grados Fahrenheit. Ya. Obviamente, del punto 2 al punto 3 voy a tener una expansión adiabática y del punto 3 al punto 4 una compresión isotérmica. Eso quiere decirme que la temperatura... ¿Qué datos más me da? Las presiones en el estado inicial y final del proceso de expansión isotérmica son de 400 y 200. Ahí me dice el F. Debe ser libras. Bueno, ahí debe ser libras por pulgada al cuadrado en el sistema inglés, ¿no? Vamos a ver, 400 libras por pulgada al cuadrado. La presión mayor obviamente va a ser en la punta, en la parte superior, la presión máxima del ciclo, que va a ser de 400 y de 200, me dice, al inicio y al final del proceso de expansión isotérmica. O sea que entre el punto 1 y el punto 2 es una expansión, porque el otro del punto 3 al punto 4 es compresión, o sea, se comprime. Entonces, para ello voy a tomar en cuenta que la presión de 200 va a estar para el punto 2. ¿No ve? Ya. ¿Qué más tenemos? Ahí me da otro dato que es la relación, aquí voy a anotarme como dato, la relación de calores específicos. O sea, que calor específico a presión constante dividido entre calor específico a volumen constante dice que es igual a 1.4 K, que esto es igual al coeficiente adiabático, la constante K, que se le conoce, ¿no? Utilizando los resultados del problema anterior, cuando sea necesario pues, determinar, dice, ¿no? Inciso 1 o el punto 1, las presiones en los estados iniciales y finales. ¿De qué procesos? Del proceso de compresión isotérmica. O sea, voy a colocar por color negro, necesito determinar que en el punto 3 al punto 4 se está comprimiendo el gas. Entonces, me dice que en el inicio del punto, en ese proceso va a ser el punto 4, determinar la presión en el punto 4. Esa es mi incógnita. También la presión en el punto 3, porque está iniciando en ese proceso isotérmico, ¿no? A 70 grados Fahrenheit. Presión 3, ¿no? Esa va a ser mi incógnita. Ya. ¿Qué datos más tenemos? Bueno, el inciso 2 me dice la transferencia de trabajo en cada uno de los procesos en kilojoules. Y, a ver, ¿qué más me pide? El inciso C, al rendimiento térmico, ¿no? Ya. Lo que vamos a proseguir a hacer o a realizar es lo siguiente. Mira aquí, lo que ustedes recuerdan muy bien. Vamos a plantearnos ecuaciones aquí arriba. ¿Qué es lo que tenemos? Yo tengo que, me pide determinar la presión 4, no conozco. La presión no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero yo sé, es una de 3 a 4, es es un proceso isotérmico donde la temperatura es constante. Cuando es constante, yo sé, tengo una ecuación, ¿no? Que la presión en el punto 4 por el volumen en el punto 4 es igual a ¿qué? A la presión en el punto 3 por el volumen en el punto 3. Entre esos dos puntos se cumple cuando la temperatura es constante. Ya sabemos eso. ¿Qué más? De ahí podemos determinar P4 y P3, pero no sabemos volumen 4 ni volumen 3. Entonces, ¿cómo determinamos esos valores? Ahora, ¿qué datos tengo? Tengo la presión 1 y la presión 2, ¿no ve?
también tengo las temperaturas. Antes, si tengo las presiones, también se cumple el otro proceso isotérmico, en este caso sería expansión, analizando, ¿no?, desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿qué es lo que tenemos? Se cumple que la presión en el punto 1 por el volumen en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 por el volumen en el punto 2. Se cumple. ¿Por qué? Porque la temperatura también es constante. Ahí colocaremos temperatura de 500, es constante. ¿No ve? Entonces se cumple esa relación de presiones y volúmenes. ¿Tengo las presiones? Sí. ¿Y cómo determino el volumen 1 y volumen 2? Ajá, tengo la masa, tengo la temperatura en el punto 1. Ya sea en el punto 1 o en el punto 2, puedo analizar de la siguiente manera. Tengo la ecuación de estado, que es la presión por el volumen, por la masa, por la constante R y por la temperatura. Si gustas, puedes analizar en el punto 1 o en el punto 2. Puedes analizar en el punto 1. Analizando va a ser en el punto 1. Presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa, que es constante, por la R es constante, y la temperatura, que va a ser de la temperatura T sub A, que pasa por el punto 1, ¿no? Yo necesito determinar el volumen 1. Si yo despejo de aquí el volumen 1, la presión va a ir a dividirlo, ¿no? Directamente reemplazaremos los datos. Antes, este dato yo voy a sacarlo del libro de Sengel, ¿no? Que la constante R, en este caso me dice que es del aire. En el sistema inglés, ¿qué es igual a eso? Va a ser igual a 0.3704. ¿Qué cosas? PSI por pie cúbico. Dividido entre libra por Rankine. O sea que la temperatura sí o sí tiene que estar en grados Rankine, ¿no? Entonces, ¿qué datos tengo para poder resolver el ejercicio? Aquí podría antes ya sumarlo aquí, la temperatura, en donde estamos la temperatura A, tengo que es de 500 grados Celsius, voy a sumarle, porque está en grados Fahrenheit, pero yo quiero trabajar en Rankine. ¿Por qué en Rankine? Alguien me preguntará. Recuerda, aquí voy a ver dónde puedo anotar esto. Voy a anotarlo acá para arriba. Bueno, en esta parte. Siempre trabajamos en termodinámica con grados Kelvin en el sistema inglés. Pero si estoy trabajando en el sistema, bueno, acá es sistema internacional porque es ahí. Sistema inglés voy a colocarlo así, ¿no? Ya no. Pero el tema es que se trabaja en grados Rankine. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El volumen 1, que la masa va a ser igual de 2 libras. Ya, ¿qué más? La constante R. La constante R es igual a ¿qué? A 0.3704, ¿qué cosas? PSI por pie cúbico dividido entre libras por Rankine. Voy a multiplicar eso por la temperatura T sub A. Acá me estoy olvidando. Tengo que sumarle más 460 para que, si no me equivoco, ¿no? Para que me den unidades de Rankine. Entonces eso me va a dar alrededor de 960. Acá igual puedo sumar directamente más 460. ¿Lo ve? Y eso me va a dar igual a ¿cuánto? 530. Entonces, recordad aquí, si me daba en grados Celsius, tenía que sumarle más 273. Si me da en grados Fahrenheit, lo sumo más 460, ¿no ve? Lo mismo, ya, continuando. Reemplazamos los valores. A ver, aquí tal vez me puedo rayar una reglita. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? La presión en el punto 1. La presión en el punto 1 me daba de dato, ¿dónde está? 400, las unidades que serían libras por pulgada al cuadrado. Entonces voy a colocarle eso, que va a ser igual aquí, 400 libras por pulgada al cuadrado. Entonces ahora sí nos podemos ya a simplificar valores. Libras con libras se me va a ir. Rankine, aquí me falta colocar la unidad de Rankine, que va a ser de 960 la temperatura en grados Rankine, ¿no? Entonces, para simplificar, va a ser Rankine con Rankine, un PSI, eso más,
un PSI es igual libras por pulgada al cuadrado. Entonces se van a simplificar PSI con libras por pulgada al cuadrado. Solamente me va a quedar pie cúbico, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi volumen en el punto 1, aquí va a ser igual el volumen en el punto 1, va a ser a 1.78 pies cúbicos, ¿no? Eso sería mi volumen en el punto 1. Como ya tengo el volumen en el punto 1, tranquilamente puedo yo determinar el volumen en el punto 2 por esta relación, utilizando esta relación, ¿no? De ahí, ¿qué voy a hacer? Tranquilamente voy a despejar B2. Despejando B2, ¿qué es lo que voy a tener? Presión 1 dividido entre presión 2. Presión 1 es igual a 400 libras por pulgada al cuadrado. ¿Dividido entre qué? La presión 1, que es igual de 200. Sí, en este caso me da de dato que es de 200. Voy a colocar ahí 200 libras por pulgada. Cuadrado, obviamente se van a simplificar. 4 entre 2 es 2, pues. Ya, esto voy a multiplicar por el volumen 1, que es igual a 1.78 pie cúbicos, ¿no? Entonces, aquí va a ser igual eso. Simplificando, eso va a simplificar. 4 entre 2 es 2. 2 por 1.78 me va a dar 3.56. Entonces, el volumen B2 va a ser 3.56, ¿no? ¿Qué cosas? Pie cúbico. Entonces ya tengo el volumen B sub 2. Recordando, ¿para qué hemos determinado el volumen B2? A ver, ¿alguien me lo puede decir eso? ¿Para qué hemos determinado? ¿Para qué? Ya analizamos en el proceso isotérmico de 3 a 4 y de 1 a 2 las ecuaciones. Ahora lo que nos correspondería es determinar las ecuaciones entre el proceso de 2 a 3, que son procesos adiabáticos, ¿no? Expansión y compresión. Para el primer caso, voy a decir que la siguiente ecuación se cumple cuando es un proceso, voy a colocar aquí, adiabático, se cumple que la presión en el punto 2 por el volumen en el punto 2 es igual a la presión en el punto 3 por el volumen en el punto 3, siempre y cuando exista un exponente o un coeficiente adiabático, la constante K, que me daba de dato de 1.4, ¿no? Ya me daba de dato de entrada. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? También, no sé si recuerdan ustedes, había otra ecuación. También se cumple que la temperatura en el punto 2, que es la temperatura A, por el volumen en el punto 2, esto elevado al coeficiente K menos 1 es igual a la temperatura en el punto 3. En este caso va a ser temperatura T sub R. ¿Por qué? Por el volumen 3, porque estamos analizando en ese punto. Obviamente elevado al coeficiente menos 1. ¿No ve? ¿Qué más tenemos de dato? Mira que ya habíamos igualado estas dos ecuaciones, ¿no ve? No sé si recuerdan la anterior clase, esas dos ecuaciones, ¿no? Esa ecuación nos da una nueva ecuación, ¿no ve? Pero lo que nosotros podemos hacer tranquilamente acá es utilizar estas. Tenemos las temperaturas, tengo el volumen 2, tranquilamente puedo determinar el volumen 3, ¿no ve? Entonces empezaremos a resolver. Diremos que el volumen 3 será igual a ¿qué? Va a pasar al siguiente miembro a dividir a T sub R, entonces voy a tener T sub A partido de T sub R. Hasta ahí tenemos. Por el volumen B2. Pero como está ahí esto como raíz, va a pasar como raíz, va a poder simplificarse. Lo que me va a quedar es esto. V2. Solamente la raíz me va a quedar solamente para la temperatura. ¿No ve? Aquí va a ser K menos 1. Obviamente, acá reemplazaremos valores. K es 1.4. 1.4 menos, obviamente aquí va a ser raíz, ¿no? 1.4 menos 1 va a ser
0.4. Temperatura T sub A me daba de dato, obviamente estamos trabajando en el sistema inglés. 960 ranking dividido entre 530 ranking, ¿no? Voy a multiplicar a esto, ¿por qué? Por el volumen en el punto 2, que es igual a ¿qué? A 3.56. Teníamos, para eso hemos determinado, ¿no? Aquí tenemos. ¿Qué más tenemos? Eso va a ser como dato, me va a dar, si no la operación algebraica va a ser de 15,72 pie cúbico, ¿no? Ahí tenemos ya el volumen 3. Acá estamos teniendo esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que nos planteamos. ¿Qué es lo que hacemos de acá? Podemos tranquilamente despejar la presión en el punto 3, porque ya tengo todo ahí, ¿no? Entonces me va a quedar la presión en el punto 3, aquí va a ser igual. La presión 2, ¿dónde está la presión 2? Me salía que era igual de ¿qué? De 200 libras por pulgada al cuadrado, multiplicado por la relación de B2 partido de B3. B2 me sale de 3.56 pies cúbicos dividido entre ¿qué? B3 me sale de 15.72, ¿no? Tal vez no es necesario colocarle, bueno, sí es necesario, pero perdemos tal vez un poco de tiempo. Vamos a simplificar directamente, ¿eso no? Entonces me va a quedar como resultado la presión en el punto 3 de 25.000 me sale. 2.500 libras por pulgada al cuadrado. Pero el problema me decía en unidades de bar. Entonces esto llevado por factor de conversión me va a dar de 1.72. Ya tengo la presión en el punto 3. La presión en el punto 3 es la presión al inicio del proceso de compresión isotérmica. Me faltaría determinar la presión en el punto 4. Pero acá tengo otra relación. Pueden ver acá. A ver con otro color. Otra ecuación, otra relación, ¿no? Necesito determinar para ello el volumen 4, ¿no? El volumen 4. Acá teníamos la relación en un proceso adiabático, pero también tenemos que de 1, sí, sería de precio, punto 1 o del punto 4 al punto 1. Se cumple la siguiente relación. De esas dos ecuaciones, ¿qué voy a hacer? O determinar la siguiente ecuación. Que la temperatura en el punto A, partido de la temperatura TR, va a ser igual a ¿qué? A la presión en el punto 1 por la partido de la presión 4. Esto elevado al coeficiente K menos U dividido entre K, ¿no? Y aquí yo voy a despejar la presión 4. Si yo despejo la presión 4, aquí va a ser igual. Va a pasar como raíz el exponente al siguiente miembro, va a pasar a dividir y la presión 4 va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahí? La presión en el punto 1, ¿no? O sea que la presión 4 va a ser igual a ¿qué? A la presión en el punto 1, que va a ser igual a ¿qué? La presión en el punto 1 es igual de 400 libras por pulgada al cuadrado. Por la raíz, el exponente, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá va a ser K menos 1, sería 0.4 dividido entre 1.4, ¿no ve? Y acá la relación de las temperaturas. Temperatura A, 960 partido de... Bueno, no sería 960, estamos... T sub R va a pasar al numerador, ¿no? Entonces va a ser de 530, ahí me estoy equivocando. Lo que estamos haciendo solamente invirtiendo, ¿no? Acá va a ser 530
30 partido de 960, ¿no? Las unidades se van a simplificar y todo eso más todavía. Eso me va a dar aquí igual la presión 4 de 51.57 libras fuerzas por pulgada al cuadrado. Eso va a ser igual a ¿qué? A 3.56, ¿no? Va, ¿no? Eso sería la presión final de la compresión. No, el rendimiento, lo que correspondería a la ecuación. Es igual a ¿qué? A 1 menos la temperatura rechazada o fría, diríamos, partido de la temperatura de calor, la fuente de calor, ¿no? O añadida. Para este caso, tengo las dos temperaturas, tranquilamente puedo determinar. 1 menos la relación de temperaturas T sub L, que sería, bueno, T sub R, sería 530 Rankine partido de 960 Rankine, ¿no? Ahí se van a simplificar. 53 entre 96, obviamente la diferencia me va a dar de 0.45. Si multiplico, y el rendimiento térmico va a ser de 45%. Esto sería el inciso C. Aquí colocaremos el inciso B. Se añade calor al sistema. Entre 1 y 2 se añade calor al sistema. Voy a tener un calor añadido, ¿no? ¿Cuánto es el calor añadido? A ver, color verde, por ejemplo. ¿Cuánto es el calor añadido? Dijimos la anterior clase que como es un proceso isotérmico, la energía interna va a ser cero y por ende, al ser la energía interna, me va a quedar la siguiente, que la energía añadida, bueno, el calor añadido va a ser igual al trabajo producido entre 1 y 2. Aquí es igual en un proceso isotérmico, o sea, la presión en el punto 1 por el volumen en el punto 1 por el logaritmo de B2 partido de B sub 1. ¿Qué más? Mira que aquí directamente tenemos la presión en el volumen 1, ya teníamos volumen, o sea, tranquilamente ya pueden determinar ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? El inciso o el calor rechazado. El calor rechazado, ¿a qué va a ser igual? Es un proceso isotérmico también, ¿no? Bueno, es una compresión isotérmica del punto 3 al punto 4, es donde se rechaza calor. Aquí es donde se añade calor al sistema, calor añadido, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el calor rechazado entre ese proceso? Obviamente va a ser de la misma manera, ¿no? Es un proceso térmico. La presión en el punto 3 por el volumen en el punto 3 por el logaritmo de B2 partido de B sub 1. Obviamente les va a dar eso obviamente es un factor de conversión a presión 1 y por el volumen 1. ¿Qué más tenemos acá? Y el trabajo me pedía determinar. El trabajo total, ¿ya? Y esto, calor rechazado es igual al trabajo producido ¿en qué? Entre 3 y 4. Pero el trabajo total no es más que el calor añadido al sistema menos el calor rechazado. O sea, la diferencia de estos dos. Obviamente le va a dar en kilojoules, ¿no? Son esas ecuaciones que tal vez pueden ustedes ya determinarlo en casa para no alargar el ejercicio.